¿Qué ocurriría si desaparecieran todos los seres humanos de la Tierra? Esta no es la historia de cómo podríamos extinguirnos. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejamos atrás. En este episodio de La vida sin nosotros, los 1.500 millones de hogares que albergaron a la humanidad luchan para sobrevivir. Pero cada uno se enfrenta a un enemigo diferente. No importa dónde vivamos o lo que guardemos dentro, la vida sin nosotros asola los hogares. Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros. Casas destruidas. Un día sin nosotros. Estos son los lugares que el ser humano llamaba hogar, donde criaba a su familia, compartía comidas y envejecía. Solo en las vastas zonas residenciales de Norteamérica, 23 millones de hogares están ahora vacíos. Incluidos los de la ciudad que inventó este tipo de urbanismo. Levittown, Nueva York. Construido durante el Baby Boom tras la Segunda Guerra Mundial y avivado por el idilio con el coche, Levittown introdujo un nuevo tipo de viviendas suburbanas que tomó el país al asalto. Estas casas prefabricadas, producidas en serie, se multiplicaron rápidamente en enormes subdivisiones. Y en el año 2000, por primera vez en la historia, la mitad de los estadounidenses vivía en barrios residenciales. Levittown satisfizo la necesidad norteamericana de aire limpio, de lugares seguros donde criar a sus hijos. Ahora, este prototipo clásico de barrio está vacío de gente, pero no de un peligro explosivo. Porque en cocinas y calentadores, el gas sigue funcionando. En tiempos de los humanos, la mayoría de los hogares norteamericanos se calentaban con gas natural. El metano altamente inflamable era bombeado desde pozos presurizados de forma natural a través de 3,5 millones de kilómetros de conducciones subterráneas y compresores. Pero a veces el desastre surgía de esta enorme red subterránea. Las tuberías del gas natural se rompen por culpa del hombre. Manipula el conducto y se rompe. Provoca un fallo en la integridad estructural. El incendio puede resultar catastrófico porque se libera metano en el aire y esa mezcla provoca una enorme antorcha. Ahora, la presión natural del pozo es suficiente para mantener el gas fluyendo en cocinas que ya nunca harán otra comida. En una vida sin nosotros, el gas no deja de fluir. Sigue bajo presión. Circula por los conductos y sigue llegando a las casas. Los quemadores siguen funcionando. El gas natural no huele, pero se le añade una sustancia llamada mercaptano que le da un olor característico que alerta de fugas a los humanos. Aún así, las fugas de gas provocaban 2.500 explosiones e incendios domésticos al año, con el resultado de decenas de muertos y heridos. Ahora, no hay humanos, pero sigue habiendo fugas. El mejor detector de fugas de gas es la nariz, pero en una vida sin humanos no habrá nadie que pueda olerlo. Y solo se necesitará una chispa. Los quemadores proporcionan esa chispa. Y esta cocina sale volando. Una semana sin nosotros. Las casas señoriales se enfrentan a un enemigo bien distinto. En el Central Park de Nueva York,
El lujoso edificio de apartamentos San Remo domina un Manhattan sin residentes. En tiempos de los humanos, los apartamentos del San Remo se vendían por unos 15 millones de euros. Es un edificio de prestigio. Los apartamentos del San Remo son enormes. Ahora, la élite se ha ido y está a punto de mudarse una catástrofe. Un desastre producto de un material que encarna el lujo. El peligro emana de una pintura de gama alta con un ingrediente poco habitual. Muchos de los propietarios del San Remo eligieron usar pinturas hechas con aceite de linaza en vez de con disolvente que se evapora. Proporciona un brillo lustroso y toma muy bien el color. ¿Qué suele hacer el pintor? Deja los trapos en la lata de pintura al aceite de linaza. Si solo es una noche, no pasa nada. Pero sin nosotros, esos trapos se convierten en bombas. Cuando el aceite de linaza interactúa con el oxígeno del aire, la reacción química produce calor. Sin la ventilación adecuada, se puede producir una combustión espontánea. En tiempos de los humanos, esto fue causa común de incendios domésticos. En 1991, unos trapos de algodón empapados en aceite de linaza provocaron un enorme incendio en un rascacielos de Filadelfia. Ahora en el San Remo, los trapos empapados en pintura arden lentamente. Este icono de Nueva York se está convirtiendo en un coloso en llamas. En el Bronx se encuentra el caso opuesto al ostentoso San Remo. Cobb City, uno de los mayores complejos de apartamentos del país, con sus 55.000 residentes, personificó la edificación en altura de bajo coste de los años 60. En primer lugar, se construyeron mal. Dada la historia de esos edificios, solo harían falta 10 o 15 años sin nosotros para que empezaran a derrumbarse. Las 50.000 viviendas de Cobb City se enfrentan a un enemigo amenazador. Están sobre un pantanal recuperado y se hunden varios milímetros al año. El terreno en torno a los pilares se está hundiendo lentamente. Aquí tenemos una zona de pavimento donde vemos que el bordillo ya no está unido al resto del edificio. Y todo está claramente por debajo de la línea original. El San Remo y Cobb City representan los polos opuestos de la tecnología constructiva. Uno será devorado por el fuego en una vida sin nosotros. ¿Se enfrentará el otro al agua? Un mes sin nosotros. El metano en su estado gaseoso no es la única amenaza para los hogares. Otra forma de gas, y una de las sustancias más frías de la humanidad, se calienta poco a poco. El gas natural licuado es la versión líquida del gas metano. Si se enfría a 160 grados bajo cero, se licúa. Se usa gas natural licuado para facilitar el transporte, ya que ocupa un volumen mucho menor, unas 600 veces. Se puede llenar un camión o un barco con gas natural licuado y cargar mucha más cantidad en un barco más pequeño. Si el líquido se calienta, se vuelve a convertir en gas. Y cuando la concentración en el aire alcanza el 5%, puede llegar a ser una de las sustancias más explosivas de la Tierra. El gas natural licuado, una vez almacenado en tanques, puede ser muy explosivo, mucho más que otras formas de combustibles fósiles. Cuando se mezcla con el aire, se convierte en un explosivo muy volátil.
Una sola explosión puede destruir muchas manzanas de edificios. Ahora, sin humanos que abran y cierren continuamente las válvulas para mantener la presión adecuada, estos tanques se convierten en bombas de relojería. El gas empieza a expandirse y alcanza una presión para la que no están diseñados los tanques. Puede ser devastador. Estallan uno tras otro en una catastrófica reacción en cadena. Un año sin nosotros. Los hogares se enfrentan a una serie de enemigos. En invierno, el agua de las tuberías se congela y hace que éstas revienten. Con el deshielo de la primavera, fuentes de destrucción líquida manan de miles de tuberías. Será un día aciago para la estructura de Levittown. Después de la inundación, llega el moho y la putrefacción de la madera. La humedad también atrae a los dos azotes de las casas de madera: hormigas carpintero y termitas. Y la presencia de ambas prepara el terreno para una batalla oculta en las paredes. Las hormigas carpintero y las termitas se cebarán con las casas. Las termitas se protegen de la pérdida de agua y de los depredadores amurallando sus galerías y túneles de alimentación con barro. Pero las hormigas entrarán por todas las brechas que encuentren. La termita perderá la batalla. No tiene forma de defenderse. Han pasado 2 años sin nosotros, y un tipo de hogar ya ha desaparecido de la faz de la Tierra. Durante siglos se construyeron en el Ártico iglús de nieve compacta. Pero estas estructuras apenas aguantan congeladas en el tiempo. En el clima ártico, la nieve no se derrite, se evapora. El hielo que hay en la nieve pasa directamente del estado sólido al gaseoso. Ahora, solo 2 años después, el último iglú se ha desvanecido en el gélido cielo ártico. Y ya no hay más. En los próximos años y nosotros, los recuerdos más apreciados de la humanidad se enfrentan a una inevitable desaparición. Y el rascacielos más alto del mundo recibe una notificación de la naturaleza. Diez años sin nosotros. En todo el mundo, los lugares donde vivió la humanidad luchan contra el iracundo regreso de la naturaleza. El más alto sobre la Tierra no es ninguna excepción. Esto es Burj Khalifa, en el Emirato de Dubái. Cuando se finalizó en 2010, se convirtió en el rascacielos más alto del mundo. Alberga más de 1000 apartamentos privados, algunos en la planta 108. El Burj Khalifa tiene 822 metros de altura, el doble que el Empire State Building. Se ve a casi 100 kilómetros de distancia. Dominando un páramo húmedo y salado, el edificio necesita desesperadamente un baño. En tiempos de los humanos, enormes máquinas de 13 toneladas de peso lavaban el exterior para evitar la corrosión provocada por la densa y salada humedad de Dubái. Esas máquinas están suspendidas por cables. Son un punto potencial de fallo, especialmente si se mantienen llenas de líquido. Pendiendo a cientos de metros, no han lavado el edificio en una década. Y se nota. Las máquinas limpiacristales son muy pesadas y los cables podrían fallar en 5 o 10 años. Uno de los enormes baldes se suelta. Y cae al suelo 600 metros más abajo.
15 años sin nosotros. En las colinas de Hollywood, una casa cuya revolucionaria ingeniería simbolizó el estilo de vida de los 60 en California, permanece intacta. La casa Stahl fue construida con vidrio y acero en un terreno tan escarpado que muchos lo consideraron no apto para edificar. El propietario, Bud Stahl, pasó 2 años construyendo personalmente las terrazas de hormigón que continúan anclando la casa a su espectacular colina. Es una región vulnerable a catastróficos deslizamientos de tierra. Ahora, incendios sin control asolan Los Ángeles, pero la casa se niega a ser víctima de las llamas. Los paños de vidrio se romperían con el fuego, pero la estructura de acero seguiría en buen estado. Pero al quemar la vegetación que retiene al suelo, el incendio provoca una nueva riada de destrucción. A 300 kilómetros al norte, uno de los hogares más lujosos de Norteamérica guarda un secreto constructivo que le permite mantenerse en pie en una vida sin nosotros. Este es el castillo Hearst, construido para el magnate de la prensa William Randolph Hearst en San Simeón, California. El castillo es uno de los 6 hogares que tenía el señor Hearst. Es el que más le gustaba. Comenzado en 1919, este lugar fue considerado una obra maestra de la construcción antisísmica. La técnica de la arquitecta Julia Morgan consistió en construir techos que cuelgan de estructuras ocultas, separados de las habitaciones que cubren, para que flotaran durante un terremoto. La piscina exterior del castillo Hearst es conocida como la piscina Neptuno. La rodea una caja de hormigón. La suspensión de la piscina es como la de los techos de las habitaciones. No soportan peso. En caso de terremoto, los techos flotarían igual que la piscina. La estructura que la rodea es la que soporta el temblor. En 2003, un terremoto de 6,5 grados sacudió el castillo, poniendo a prueba los métodos constructivos de Morgan. Había 400 visitantes en la casa principal, en la casa grande, y no hubo ni un solo daño estructural. Pero el castillo de Hearst oculta otro secreto. Julia Morgan fabricó el cemento para el castillo allí mismo. El castillo se construyó con hormigón armado. Tenían su propia planta aquí, en la colina. Importaron arena, pero también usaron arena de la playa. En los siglos posteriores y nosotros, la decisión de usar arena de playa ¿mantendrá en pie el castillo? ¿O llevará al derrumbe de esta enorme casa de 56 habitaciones? A los barrios residenciales de Norteamérica está llegando una nueva raza de gatos. Gatos salvajes que buscan lugares donde hacer sus madrigueras. Entran en los armarios de las casas abandonadas para hacer su madriguera. Te puedes encontrar un gato haciendo su madriguera en tu ropa interior. Esto ya ocurrió antes. En 2008, tras una oleada de embargos, los gatos salvajes no tardaron en mudarse a las casas vacías. Cuando entraron en los antiguos hogares del ser humano, los gatos salvajes y otros invasores empezaron a sustentar a un monstruo invisible. Una diminuta plaga alimentada por las personas y su constante abastecimiento de piel humana. Los ácaros son diminutos. Se alimentan de la piel muerta. Nosotros mudamos la superficie exterior de la piel cada 2 días. Así que continuamente se están desprendiendo escamas y se alimentan de ellas. Ahora se alimentarán de los pelos de los gatos salvajes y su legión de acompañantes. En una vida sin nosotros, la chinche, otro azote del ser humano, tampoco perderá el tiempo. La chinche es un insecto pequeño. Se alimentan solamente de sangre y volverán a ser parásitos de aves y murciélagos.
por todo el planeta, las casas se desmoronan. Pero no fue la estructura en sí misma, sino los tesoros de su interior, los que hicieron de estos edificios hogares. ¿Qué posesión humana perdurará? Lo primero en desaparecer será todo lo hecho con papel. El papel está hecho de fibra de celulosa y es absorbente. Y cuando absorbe la humedad, se dan las condiciones perfectas para la descomposición. Los tejidos naturales también comienzan su inevitable descomposición. La lana no retiene humedad, por lo que está a salvo de la putrefacción, pero no de otros ataques. También tiene enemigos, larvas y polillas. A las larvas les encanta la lana. La lana durará de 30 a 40 años. El cuero puede parecer más duradero. En tiempos de los humanos, los arqueólogos a veces desenterraban zapatos de cuero de más de 2000 años de antigüedad, conservados en entornos sin oxígeno, como turba y cieno. Pero para la mayoría de los zapatos, es una marcha inevitable hacia el olvido. Los anillos de metal por los que pasamos los cordones, el extremo de plástico de los cordones y quizá las suelas de goma, durarán 50, 60 o 100 años, pero el cuero desaparecerá mucho antes. En salas y cuartos de estar, los muebles no parecen en buen estado. El laminado de los tableros se despegará por la humedad o por la exposición al sol. Las láminas se despegarán y se acelerará la descomposición o putrefacción de los tableros. Incluso los trofeos duraderos pierden la carrera contra el tiempo. Los trofeos están hechos principalmente de plástico. Las finas láminas de plata o de oro se irán despegando. CDs y DVDs son elementos inutilizables. El policarbonato se despegará de la base metálica y empezará a descomponerse. Y como todos los metales, se oxidarán. Pero de todos los objetos de un hogar, quizá los más valiosos fueran las fotos. Las fotos impresas en papel comercial barato ya se han descompuesto debido a los ácidos corrosivos presentes en la pulpa de la madera. Las fotos profesionales durarán más al estar impresas en papel tratado con productos químicos que neutralizan los ácidos. Son más resistentes a la podredumbre, pero terminarán sucumbiendo al daño del agua y el moho. Pero algunas de las fotos más importantes de la historia quizás se salven. En las profundidades del oeste de Pensilvania sigue en perfecto estado una de las mayores colecciones fotográficas del mundo. En 2001, el archivo Corbis trasladó su tesoro de 11 millones de fotos a una mina refrigerada cerca de Butler, Pensilvania. Allí se protegen valiosas imágenes de la historia. La explosión del Hindenburg, un burlón Albert Einstein y fotos de estrellas del pop, políticos, científicos y grandes hombres. Guerras y desastres que definieron la era moderna. Todas fueron almacenadas a 20 grados bajo cero. A 20 grados bajo cero, la actividad química se detiene y una foto que se desvanecería en 30 o 70 años podría durar 5000. Ya sea en un barrio de caravanas como en una torre de lujo, 30 años han afectado en gran manera a los hogares del hombre. Y lo peor está por llegar. ¿Cómo lo sabemos? Es un futuro que ya ha ocurrido en uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Esta ciudad italiana fue testigo de una historia oscura y siniestra, hasta que el hombre desapareció.
60 años sin nosotros. En todo el planeta, la invasión implacable de la naturaleza enfrenta a antiguos refugios y comunidades con amenazas catastróficas. Como las que crearon las escalofriantes ruinas de Balestrino. Esta antigua localidad italiana sobrevivió a un pasado oscuro y atormentado, pero no pudo hacerlo al movimiento de tierras bajo sus murallas. Si las piedras de Balestrino pudieran hablar, contarían una historia de 700 años de ascensión y caída, la historia de un pueblo a punto de derrumbarse durante siglos. Pero sobrevivió porque el hombre usó su intelecto e ingenio para mantenerlo con vida. Bajo este pintoresco pueblo reside un antiguo legado de brutalidad y opresión. Aquí, en este patio abandonado, los señores de Balestrino impusieron castigos bárbaros a todo el que desafiara su cruel dominio. Uno de los castigos más comunes era colgar a la gente con las muñecas en la espalda para romperles los hombros y que la víctima muriera de hambre. A partir del siglo XV, el pueblo estuvo gobernado por señores feudales que trataban a los vecinos como esclavos. El marqués era un déspota, el dueño absoluto del lugar. Era el dueño de los hornos, del agua de los arroyos de la zona. Todo giraba en torno al alimento para que sus súbditos dependieran de él. La historia feudal de Balestrino sembró la semilla de su derrumbe. Como los señores feudales reservaban para sí los mejores materiales constructivos, los vecinos empleaban lo que podían encontrar. Esto nos dice mucho sobre la construcción de estos edificios. El revestimiento de esta pared se ha caído y revela la construcción subyacente. Se ven diferentes tipos de piedra incorporados en el muro, lo que parece arenisca, piedra caliza, trozos de ladrillo, baldosas. Los constructores usaban cualquier cosa disponible y la fijaban con mortero suelto. Y cuando los frecuentes terremotos de la zona afectaban a las frágiles casas, los vecinos tenían que repararlas. Aquí tenemos una habitación con techo abovedado. En algún momento de su historia apareció una grieta justo en el centro. Se intentó reparar y estabilizar poniendo ese tirante de un lado a otro. Originalmente, ahí había un arco abierto. Ahí se ven las piedras. Pero en una fecha posterior, se cegó y se hizo un marco rectangular. Pero miren la grieta. Con el tiempo, empeorará. El marco ya está a punto de caer. La era moderna llevó la libertad al pueblo y alejó a Balestrino de la cruel tiranía, pero no de la férrea mano de la naturaleza. Los edificios están construidos en pendiente. Si esas pendientes son susceptibles de sufrir deslizamientos, también lo serán los edificios que sostienen. El suelo inestable y la propensión de Italia a sufrir terremotos devastadores agravaron los problemas de la construcción improvisada de la ciudad. En 1997, el terremoto de Asís, a 300 kilómetros, fue un recordatorio de la amenaza que acecha al soleado paisaje italiano. Ni siquiera la famosa Basílica de San Francisco se libró de la destrucción.
Temeroso de que algo peor pudiera ocurrirle a las colinas de Balestrino, el pueblo fue abandonado en los años 50. El gobierno italiano evacuó las viviendas y construyó cerca un pueblo nuevo más seguro. Desde entonces, el implacable declive de Balestrino da testimonio de la temporalidad de la obra del ser humano. Los ejércitos del pasado no lograron conquistar Balestrino. Ahora la naturaleza está ganando la batalla. En los escasos 60 años desde que los humanos desaparecieron de Balestrino, los desplomes se extienden en todas direcciones. Esto era una calle que cruzaba la población. Lo que ha ocurrido aquí es que todo ese testero se ha venido abajo. Ni las traviesas, típica medida de estabilización para esos edificios, han servido para evitar el colapso total de la pared. Hoy las calles en las que resonaban las risas infantiles, ahora solo lo hace el balido de cabras perdidas. Ubaldo Pastorino creció en Balestrino. Recuerdo los momentos más felices de mi vida. Mi padre afeitándose en el balcón. Mi abuela dándonos higos secos. Es una pena porque ahora todo está en ruinas. Me entristece mucho. Incluso hoy hay signos de que la colina sigue desplazándose. A la larga, la naturaleza ganará la batalla. La ladera engullirá a Balestrino sin dejar rastro de lo que hubo aquí durante siglos. El declive y caída de Balestrino es testimonio mudo de la temporalidad de los hogares del planeta. En los próximos siglos sin nosotros, un icono del estilo de vida de California se prepara para deslizarse por la ladera de una colina. Y una ola condena al olvido a Co-op City en Nueva York. «75 años sin nosotros». La casa Stahl de California, construida en cristal y acero, se tambalea precariamente en su ladera erosionada por la lluvia y afectada por incendios. Una casa así podría aguantar un tiempo inclinada, pero no mucho, porque van a cambiar muchas cosas y con ellas también cambian las fuerzas. Ahora una lluvia especialmente fuerte te lleva por delante la última sustentación. Y una de las casas emblemáticas del siglo XX se precipita por la colina, estrellándose abajo contra la que fuera la legendaria Sunset Strip. «100 años sin nosotros». El agua ataca Co-op City de Nueva York por arriba y por debajo. Los tejados planos drenan hacia el exterior, por lo que el agua no tiene por dónde salir y termina filtrándose por las grietas. Cuando empieza a hacerlo, invade el aislamiento inferior. Mientras, la tierra que se hunde se ha convertido en una marisma. Y ahora Co-op City parece una Venecia apocalíptica. La zona del edificio donde golpean las olas o donde más se nota la subida o la bajada de la marea es la más propensa a caer primero. Un fuerte temporal de invierno sopla del noreste. Es el que sopla con más fuerza. Las olas chocan con gran intensidad contra el edificio. Eso empezaría a desplazarlo.
La debilitada zona de embate de las olas cede con el ataque de la tormenta y las antiguas casas de 55.000 neoyorquinos son engullidas por la marea. «200 años sin nosotros». El paisaje que rodea el castillo Hearst parece sorprendentemente inalterado desde los tiempos de los humanos. Pero intrusos extraños pastan en sus colinas. El señor Hearst tenía en este castillo el mayor zoo privado del mundo. Los invitados se encontraban en un recinto de casi 800 hectáreas. En el siglo XXI se veían cebras pastando debajo del castillo. Algunas sobrevivirán en una vida sin nosotros. Las llanuras africanas son muy parecidas. Las cebras podrían prosperar porque hay muchas zonas de pastos donde alimentarse. Pero pueden aparecer felinos y dar buena cuenta de las cebras. El castillo ha resistido numerosos terremotos gracias al diseño innovador de la arquitecta Julia Morgan. Pero ahora, su decisión de usar arena de la playa para el hormigón se convierte en una daga en el corazón del castillo Hearst. La sal de la arena usada para mezclar y hacer el hormigón va a ser probablemente la principal causa de su caída. La sal es arrastrada continuamente hacia los cimientos del castillo por la humedad y a medida que se seca, cristaliza y provoca la descomposición. En tiempos de los humanos, apenas era apreciable. Pero con los siglos, los cristales de sal agrietan lentamente el hormigón. La niebla implacable de la zona oxida las armaduras metálicas y los terremotos sacuden periódicamente los cimientos. Cuando se han formado esos cristales, que han llenado espacios y huecos, solo se necesita la pequeña sacudida de un terremoto. Y ya está. Adiós al edificio. Ahora, el lugar de encuentro de los ricos y famosos de Hollywood llega a su fin. Se produce un terremoto de 7,2 grados. Ceden varias vigas maestras y las grandes torres caen sobre el edificio. Pero esto palidece comparado con lo que se avecina. La Tierra está a punto de vivir el mayor derrumbe de la historia. «250 años sin nosotros». En Dubái, el edificio más alto del mundo, con sus 1000 apartamentos vacíos, aún se alza 832 metros sobre el desierto. Las tormentas de arena y la humedad del mar han hecho trizas el exterior del Burj Khalifa, dejando su esqueleto batido por el viento. En una vida sin nosotros, fuertes ráfagas de viento estresarían aún más el edificio y las grietas se abrirían un poco más. Ahora queda una cuestión crítica. ¿Qué caerá primero? ¿Los pilares de lo alto o los de abajo? En la zona inferior hay una gran tensión unida al entorno corrosivo, al agua salada. Cuando el hormigón se agriete y se estrese, habrá más posibilidades de que se derrumbe por su conexión con la base. Una gran tormenta de arena sopla en el desierto. La torre más alta construida por la humanidad se desploma convirtiéndose en el mayor derrumbe de un edificio que haya visto el planeta.
300 años sin nosotros. En una mina de Pensilvania, el valioso archivo de fotos Corbis también ha sucumbido a la desaparición de la humanidad. Sus preciadas fotos históricas debían durar miles de años a temperatura bajo cero. Pero hace mucho que el termómetro subió. Cuando los generadores se quedan sin combustible, cesa la refrigeración. Las fotos almacenadas con tanto cuidado se deteriorarían. En vez de durar 5.000 años, lo harían solo unos cientos. $10.000 años sin nosotros. En casi todo el mundo, los descendientes de los gatos domésticos siguen siendo pequeños, atrapados en su nicho ecológico por la presencia de felinos más grandes, como los pumas. Pero bajo ciertas condiciones, la evolución da un giro espectacular. Si los gatos domésticos estuvieran aislados en una isla donde no pudieran llegar otras especies de felinos, el gato doméstico alcanzaría el tamaño de un gato salvaje según las presas de las que dispusiera. Si hubiera presas más grandes, como ciervos, los felinos se harían con el poder. Ya son los mejores predadores en la mayoría de los ecosistemas que habitan, así que no hay razón para que no vayan a asumir el control cuando ya no estemos aquí. $50 millones de años sin nosotros. ¿Qué ha sido de todo lo que hizo de una casa un hogar? La respuesta se encuentra comprimida en un fino estrato geológico, enterrado a varios cientos de metros de profundidad en muchos lugares. Esta capa humana, o estrato del registro geológico, es única. Los estratos que representan la existencia humana serían muy diferentes, porque estarían enriquecidos con materiales extraídos de la Tierra y concentrados por los humanos. Entre estos materiales hay restos de algo muy común: el plástico. No se disolverá, pero el plástico empezará a perder hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a ser más rico en carbono. Pasará de ser transparente a amarillo primero y a marrón después. Pero nadie sabe cuánto tiempo pueden durar ciertos plásticos enterrados lejos del oxígeno, el agua o la luz ultravioleta. Las especies futuras que excavarán la capa humana podrían tropezarse con un cepillo de dientes deshilachado o con la inquietante figura de un juguete de plástico. Recuerdos de las vidas que vivimos y de los hogares que tanto amamos, enterrados ahora en una estrecha franja de historia geológica, en una vida sin nosotros.